Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El día de hoy te voy a mostrar la configuración de mi Elfa de nivel 800. Prácticamente es dedicada a incrementar el daño, la defensa, los requerimientos de stacks, la defensa elemental, entre otras acciones que puedes llegar a utilizar o realizar con esta Elfa. Como te comentaba anteriormente, es de nivel 807, prácticamente es de nivel 800. Todos los puntos están maximizados o enfocados en la casilla de energía. Tengo actualmente 2451 puntos en la parte de energía, porque hay que recordar que mientras más puntos tengamos en la parte de energía, vamos a poder incrementar las auras que normalmente suele dar la elfa, ¿ok? Bueno, el árbol maestro vendría a ser este. Te voy a mostrar simplemente las casillas, perdón, te voy a señalar las casillas que tú tendrías que mejorar simplemente para poder maximizar tus auras, en esta ocasión tus bugs que vas a poder realizar. Me refiero a estas auras, ¿ok? Me refiero a esta o cualquier otro skill que vas a poder realizar con esta elfa de energía. Bueno, volvamos. Las casillas que tú tendrías que mejorar vendrían a ser la casilla de energía. Prácticamente esa vendría a ser la primera casilla que tú tendrías que mejorar, sí o sí, para poder incrementar tu tasa de daño o defensa. Bueno, ya deberías saber eso. Continuando con esta casilla del medio, prácticamente tendríamos que enfocarnos en esta pequeña parte, esta habilidad que realiza nuestra elfa. Ya dependerá de nosotros si es que ponerle 10 puntos o 20 puntos. En esta ocasión yo le puse 20 puntos porque tenía demasiados puntos y no sabía dónde repartirlos, ¿ok? Posteriormente a esto tendrías que mejorar tu habilidad de defensa, tu incremento de defensa. Yo lo tengo con 20 puntos. Y la verdad te recomendaría que también lo pongas con 20 puntos. Esta casilla de acá, posteriormente esta casilla, igualmente esta y esta. Tú tendrías que elegir posteriormente si bajar por este cuadro o por esta casilla o por esta casilla. La cuestión es que tú tendrías que bajar hasta esta casilla de acá. Es una habilidad que vas a poder obtener siempre y cuando llegues a esta habilidad. Esta habilidad no te va a aparecer hasta que tú mejores esta casilla de acá, con los 10 puntos correspondientes, ¿ok? No es como normalmente con esta habilidad que la puedes encontrar en el mapa de Noria a la venta y las habilidades elementales que las puedes encontrar en venta en el NPC James del mapa de Elvena. No, no funciona así. Si es que tú quieres obtener esta habilidad, tienes que mejorarle 10 puntos respectivamente en esta parte del árbol. Y posteriormente, si es que quieres continuar mejorándolo, tienes que darle clic aquí. Yo lo tengo con 20 puntos para poder incrementar mi aumento de stacks y seguramente en estos momentos te lo voy a mostrar. Y bueno, esta vendría a ser toda la temática de las casillas que tú tendrías que enfocarte para poder mejorarlas, ¿va? Ya te mostré esta casilla, la parte de energía, posteriormente esto, continuamos con esto y llegamos a esta parte de aquí de la habilidad llamada Bless. Igualmente esto. Y bueno, ya dependerá de ti posteriormente si es que deseas ponerle 10 puntos aquí, 10 puntos aquí o 20 puntos acá. Todo esto va a variar dependiendo de tu estilo de juego, ten en cuenta eso. En esta ocasión yo simplemente me he enfocado en la parte de maximizar los debuffs de la elfa, que normalmente te suelen dar auras de incremento de vida o incremento de defensa, en esta ocasión incremento de daño. Bueno, continuemos con esta temática. Como yo ya te indiqué, las teorías básicas que normalmente tendríamos que conocer, literalmente son básicas, así funciona en el Moon Knight de Wexen. Te voy a mostrar mi sec. Es un sec básico, prácticamente es de categoría excelente, no tiene nada en especial. En esta ocasión simplemente tengo este sec y me lo equipé. Ni siquiera tiene la opción de más uno, más 2, no. En esta ocasión lo que llegué a conseguir vendrían a ser dos anillos con más 10 de energía para poder incrementar de una manera un poco más ideal el daño y la defensa de mi elfa en esta ocasión, para poder incrementar las auras, en pocas palabras, ¿ok? Igualmente aquí tengo un pendiente más 10 de energía y un arma más 28 de energía. Esa vendría a ser prácticamente toda la temática referente a los ítems. Y bueno, comencemos con esta temática. Normalmente los poderes o habilidades que vamos a poder conseguir en el mapa de Noria comprándolos por C vendrían a ser estos: la regeneración o recuperación de vida, ya sea para ti o para el party, el incremento de defensa y el incremento de ataque. Normalmente lo suelen vender en el mapa de Noria, ten en cuenta eso. Y ahora vamos a poder visualizar cuánto de daño y cuánto de defensa se llega a incrementar a nuestro personaje, que vendría a ser un killer, porque con la elfa de energía no tendríamos que matar, simplemente tendríamos que dedicarnos a dar las auras correspondientes y regenerar la vida en el cuyo caso sea necesario. Bueno, nosotros al momento de utilizar estas habilidades, incremento de defensa, incremento de ataque, no las vamos a poder llegar a visualizar en esta parte de aquí, en la sección de las características. Simplemente tendríamos que visualizarlo al momento de atacar un mob, al momento de atacar un monstruo,
Ahí recién podríamos visualizar el daño que normalmente hacíamos con el daño posterior que vamos a poder realizar al momento de tener estas auras. Los únicos daños e incrementos se pueden llegar a visualizar en esta parte de aquí, en la casilla del daño elemental y defensa elemental. Al momento de utilizar los skills correspondientes, por ejemplo, comencemos con el skill número 4, que vendría a ser el skill de incremento de ataque elemental, obviamente. Aquí ya vamos a poder observar un cambio a simple vista, ¿ok? Continuemos con el skill número 5, que vendría a ser el skill de incremento de defensa, igualmente. Aquí ya vamos a poder observar otro cambio, significativo, pero se llegó a notar un cambio. Y como último poder, vamos a poder visualizar el incremento de stacks. Normalmente esta habilidad es la que te decía, que no lo vas a poder comprar y no cae en ningún tipo de spot. Tú tendrías que mejorar esta casilla de aquí para poder recién obtenerla y utilizarla. Hay que recordar eso. Por ejemplo, actualmente no tengo ningún atributo adicional en la parte de agilidad sombreado de color azul. Veamos eso ahora después de utilizar esta habilidad llamada Bless. Al momento de utilizar la habilidad Bless vamos a poder observar que se llegó a notar un cambio. Prácticamente se me añadió 95 puntos de color azul, 95 puntos de stacks adicionales, simplemente por tener esta habilidad mejorada, ¿ok? Prácticamente tendríamos como 5 habilidades, si es que recuerdo bien. Veamos, esta vendría a ser la primera habilidad. La segunda habilidad de defensa, incremento de daño, igualmente incremento de defensa y daño elemental, ¿ok? Prácticamente son 5 habilidades, sin contar la habilidad principal que prácticamente serviría para poder regenerar nuestra vida, ya sea nuestra vida de la elfa o la vida del party. Claro, siempre y cuando sea necesario o se requiera que la elfa realice esta acción. Listo, perfecto. Ahora continuemos con la temática al momento de visualizar los daños antes y posteriores de tener estas auras de la elfa en party con mi personaje llamado Ainsley, ¿ok? Le voy a dar party y continuamos. Continuando con esta temática, ya vamos a poder observar que cambié de pantalla, estoy con mi personaje Ainsley, tengo un daño de 3452, ¿ok? Vamos a poder visualizar el daño que normalmente suelo realizar en este mapa de SOP. Tengo ítems básicos, así que vamos a poder observar de una manera un poco más tranquila y dedicada los daños que normalmente suele realizar. Uno de ellos vendría a ser el daño excelente y el daño critical, y el doble damage en ciertas ocasiones. Bueno, continuemos con esta temática. Veamos los daños que puedo llegar a realizar. Comencemos. 19.000. Me voy a enfocar en los daños excelentes, ¿ok? 38.000 me parece que fue un doble damage. Al parecer no sale el daño excelente. Perfecto. 38.727 como daño mínimo. 38.327. Perfecto. Ok, perfecto. Ese vendría a ser el daño que puedo llegar a realizar. Ahora quiero visualizar el daño que me realizan los mobs. ¿Va? ¿Cuánto de daño me llegan a realizar? 1127, ok. 1130, ok. 1198 y 270 de defensa elemental, se podría considerar. Perfecto. No sobrepasa los daños de 1200 por la parte de daño físico y no sobrepasa el daño de 300 en la parte del daño elemental que me realizan los bichos, ok. Ahora continuemos con la temática de tener los buffos agregados de la elfa a continuación. La voy a traer por acá y que realice la repartición de las auras correspondientes en esta ocasión. Veamos, ya me dio incremento de vida, incremento de stacks, maná, bueno, ya prácticamente eso vendría a ser todo. Por cierto, al incremento de vida le digo al incremento de stacks, porque como puedes observar prácticamente me otorga 104 puntos aproximadamente de vida adicional, simplemente por eso. No es que me otorgue una habilidad especial que me otorgue 1000, 2000 de vida como un EBK, no. Esa vendría a ser simplemente la aclaración. Veamos, busquemos al pequeño mob. Primero observemos cuánto de daño me realiza. 897. 900 de daño aproximadamente, ¿ok? Sí. Antes realizaba un daño de 1100 hacia mi personaje Ainsley. Prácticamente se ha disminuido alrededor de 200 de daño por la parte del daño físico. Y veamos por la parte del daño elemental. Realizaba daños de 250, 280. Y en esta ocasión comienza a realizar daños de 100 o 200 como máximo. Bueno, ya se me llegó a terminar el aura. Voy a volver a equiparme las auras correspondientes y comenzamos con la nueva temática de adquisición de daño al momento de darme las auras correspondientes con esta elfa. Perfecto, incremento de vida, incremento de daño, de más defensa. Bueno, ya, listo, perfecto. Ahora comenzaremos a visualizar el daño que puedo llegar a realizar.
Si es que recuerdo bien, realizaba daños de 38.000 aproximadamente. A continuación, veamos el nuevo daño excelente. Al parecer no me sale. Bueno, una lástima. 41.000. ¿Va? 41.300 si es que llega a visualizar bien. Sí, 41.300. Prácticamente de 38.000 de daño comencé a realizar 41.323 de daño. Son aproximadamente 3.000 de daño adicional por la parte del daño excelente. Al parecer fue de mucha ayuda o simplemente es una poca ayuda en esta ocasión. La verdad, te soy sincero, esa vendría a ser la temática en esta ocasión. La parte del daño excelente de 82.000, esa vendría a ser un doble damage, no tendrías que considerarlo, al menos en esta ocasión. Veamos una vez más el daño excelente, 41.300. Listo, perfecto. Eso vendría a ser prácticamente todo. Y bueno, como pudiste observar, prácticamente el beneficio de tener una elfa de nivel 800 no es tan notorio. No te voy a negar que sí puede llegar a ser útil para ciertas ocasiones o para ciertas cacerías, pero si es que me preguntas a mí, si es que normalmente yo suelo utilizar a la elfa de energía para poder subir de nivel con este cooldown llamado Ailey, yo te diría que prácticamente no lo utilizo para eso. Simplemente llego a utilizar en ciertas ocasiones a la elfa de energía para poder matar bosses y asegurar que mi personaje Ainsley no muera. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros llegamos a morir en Moonlight de Wexen, cada vez que nosotros llegamos a morir, nuestra tasa de experiencia tiende a bajar, tiende a decaer. Prácticamente estaríamos perdiendo nivel cada vez que nosotros llegamos a morir. Y para poder evitar eso de una manera 100% segura, me creé mis soportes. En este caso vendría a ser una elfa de energía y un mago de agilidad, que vendría a ser el party perfecto para poder dejar de morir en la cacería de bosses. Y bueno, eso vendría a ser prácticamente todo en la temática de adquisición y nueva defensa por la parte de la elfa de energía. Prácticamente son alrededor de 2.000 o 3.000 de daño adicional que llegué a obtener en la parte del daño excelente. Ahora continuemos con la temática. Al momento de ingresar a un spot en el mapa de SOC, quiero ver el antes y el después, si es que relativamente se puede llegar a notar un cambio en la rotación o si es que no se puede llegar a notar muchos cambios en la temática de la rotación más que todo. Bueno, para poder ser breve y terminar con esta temática de una manera un poco más rápida, actualmente tengo una rotación en este spot, una rotación de 0.87 y a veces de 0.88 como máximo. Esa vendría a ser la temática de un Spock estando solo con este personaje, un White Wizard. Ahora continuemos con la temática de tener a una elfa de energía en el party. Continuando con esta temática, anteriormente me encontraba en este Spock prácticamente solo, en las mismas coordenadas. Ahora me encuentro con una elfa de energía incluida en el party. Prácticamente vamos a poder observar que se llegó a realizar un pequeño cambio en la temática de la rotación. Anteriormente realizaba una rotación de 0.87 y a veces como 0.88 como máximo, como límite, estando solo. Y en esta ocasión la rotación tiende a variar como mínimo en 0.88 y como máximo en 0.89. Prácticamente gracias a esta elfa de energía se me llegó a añadir un punto en el sistema de rotación. Y la verdad no es mucho para serte sincero. Pero bueno, esa vendría a ser prácticamente toda la temática. Espero que te haya sido de utilidad. Yo personalmente no utilizo ningún soporte para poder subir de nivel en los mapas correspondientes como So, Cubera o cualquier otro que yo pueda acceder gracias al nivel que tengo actualmente. Y listo, espero que te haya sido de utilidad. Hasta la próxima. Cuídate.